Reversal del reversal del reversal desde que Powell dijese las palabras mágicas. El mercado se compra, se vende, se compra y se vuelve a vender. La Fed nos asegura que todo está bien, que la economía florece y que el recorte ha sido solo para recalibrar. Pero luego llega FedEx, presenta resultados y te dicen que la economía está muy débil y que las perspectivas son malas, ni que transportaran paquetes entre empresas y a consumidores finales. Jerome, ¿qué no nos estás queriendo decir? Todos pendientes esta semana de cualquier dato relacionado con ralentización de empleo y la economía americana. Y datos tendremos lunes, flash PMIs, martes, confianza del consumidor, miércoles, venta de viviendas nuevas, jueves, dato final de Producto Interior Bruto y desempleo. Y el viernes, redoble de tambores, PCE. Precio de gasto de consumo, lo que hasta ahora era el foco absoluto de la Fed en la batalla contra la inflación. Y por si algún dato no ha gustado demasiado, que nadie se preocupe, Powell está programado el jueves a las 3:20 para apagar cualquier tipo de fuego que pueda surgir con esta nueva batería de datos. Janet Yellen a las 5:30, escudando a Jerome, por si se equivoca en algo. Menuda alineación. Soy el señor Amarillo y hoy quiero mostraros qué ha ocurrido en los distintos sectores y activos desde que se anunciase el recorte, y es que se está dando alguna discrepancia muy curiosa. Vamos a verlo. Hoy hemos tenido un heatmap súper mixto en el que hemos visto caer al final del día a Apple y a Nvidia. Luego veremos las gráficas porque no dejan indiferentes. Nvidia caía un 1,6% al final, pero como digo, Apple, que ha caído un 0,3%, iba a falta de 15 minutos más de un 2% arriba. Uno de esos movimientos que se dan pocas veces al año. Microsoft, menos 0,8%. Google, aportando, más 0,9%. Algunos semis sumando hoy. Broadcom, más 2,2%. Sector financiero, algunas sumando, otras restando. Wells Fargo arriba 0,88%. Sin embargo, Bank of America menos 1,5%. Un día de estos un poco raros en los que parece que hay reposicionamiento en general de todo el mundo. Tesla menos 2,3%. Uber menos 1,8%. En casi todos los sectores hemos podido ver empresas que han subido y empresas que han bajado. Hoy los movimientos no han sido sectoriales o no completamente. Y sí que podemos decir que ha habido un poco de rotación hoy de nuevo a ese risk-off. Tenemos a los Procter & Gamble que caían ayer y Coca-Cola recuperando el terreno perdido, Costco, Walmart, los supermercados grandes de Estados Unidos recuperando también terreno perdido. Si ayer todas las industriales sumaban, hoy en general se ve que es un panorama rojo y bueno, día de rotación un poquito a risk-off, se podría decir. Y fijaros, en los movimientos grandes de la jornada tenemos a Nike, que ha sumado casi un 7% por ese cambio de CEO que ha gustado mucho al mercado. Tenemos también a CrowdStrike, que ha subido un 8% gracias a la recomendación de los analistas, a varios upgrades de los bancos de inversión. Intel, que subía un 3,3%, quizá porque Qualcomm, que bajaba un 3%, está intentando comprarles. Un notición, Intel, que era ese gigante americano y que al final, viniéndose a menos y quedando en una posición en la que parece que la quieren opar. Y por último, el sector de utilities, ese risk-off entre los risk-offs, que es donde hoy ha volado el dinero. Hoy es un día de esos en los que los tres pilares de mercado creo que han tenido algo que ver en los movimientos. Porque por un lado nos hemos movido gracias a la macro, como no, esos 50 puntos básicos que siguen estando en la cabeza de todos los inversores. Seguimos posicionándonos entre los distintos tipos de activos en función de lo que el mercado va creyendo más o menos. Vendrá la inflación hacia arriba, vendrá un empuje de la economía gracias al recorte. Eso es lo que está el mercado intentando discernir. Por otro lado, al haber quedado ya un poco atrás, nos hemos movido técnicamente entre soportes y resistencias, tapando gaps y con grandes movimientos en algunos stocks, como veremos después. Por otro lado, el análisis fundamental también ha tenido su peso, porque uno de los
artífices de que volvamos a revaluar la macro ha sido FedEx, que ha presentado esos resultados que comentábamos en la intro y que no han gustado nada. Y es que FedEx se ve como un proxy de la economía real y es muy importante cada vez que presenta, cómo presenta, y sí que tiende a mover el mercado. Además hemos tenido retailers que han caído mucho, como Lululemon y Nike, que ha subido pero que ha sido por otros motivos, por el cambio de CEO. Entonces, hoy los fundamentales de las empresas también han tenido que ver en los movimientos de mercado. Y es que, como os decía, FedEx ha presentado resultados y no han gustado nada, y no es para menos, porque se esperaba una facturación de 21,8 billions y han informado 21,6. O sea, se han quedado a casi 272 millones de lo que esperaba el mercado y de lo que ellos habían informado, porque esta empresa sí que da outlook, sí que da previsiones. Y lo mismo también en beneficios. Se esperaban $4,7 por acción y pedazo de roto porque han informado que serían 3,6, un 25% de miss en el bottom line, que es mucho. Qué gráfica deja FedEx, que parece un queso gruyère. Han hecho aquí en el anterior earning que el mercado la tenía cotizando aquí abajo, a donde hemos vuelto a bajar, a este mismo rango, y sorpresona al alza, subió muchísimo y hemos estado en esta isla hasta que han vuelto a presentar hoy resultados y ¡boom!, la han machacado. Se trata de un agujero de un 15%, nada menos. Un boquetazo tremendo para una empresa que, como os digo, es un proxy de la economía. ¿Y qué es lo que ha ocurrido para que la hayan maltratado de esta manera? Pues ya no es solo que hayan presentado mal, sino que el outlook que dan es bastante malo. Han informado que donde esperaban un low to mid single digit, se quedan en low single digit. Vamos, que si van a estar entre el 3 y el 5% de crecimiento, se van a quedar finalmente entre el 0 y el 5. Esto al mercado no le ha gustado nada, como es lógico. Además, continúan hablando de reducir costes y de reducir CAPEX. Por lo tanto, una empresa que está tirando la manta hacia atrás. Se ponen la manta corta en FedEx. Pero el supermovimiento del día lo ha protagonizado Apple, que fijaros, ha pasado de cotizar en $232 aproximadamente, $232,5 por acción en los últimos 15 minutos a 227. Ha cerrado en $228. Una caída de casi el 2% en cuestión de 15 minutos al cierre, que es donde se mueve, el inversor institucional, sobre todo en esos últimos minutos, esa última hora de mercado, que Apple no ha hecho otra cosa que caer en la última hora. Desde menos 20 hasta el cierre se ha dejado ese 2% del que os hablo. Tremendo piñazo el que se ha pegado a ultimísima hora. Y me pregunto, ¿quién habrá sido el que ha soltado semejante morterada de acciones? Pues como sabemos, Warren Buffett se está deshaciendo completamente de su posición de Apple, que era una auténtica billonada, y el señor Buffett ya dispone de 276.000 millones, 277 billions de cash para lo que venga. Me pregunto si el señor Buffett compra o no compra el discurso de Jerome Powell. Yo casi que creo que no. Y es que Buffett ha soltado una cantidad tremenda de su posición en Apple. En ese último 13F que publicaron ya se había deshecho del 50% de la posición. Y la gente que le sigue mucho y que conoce su modus operandi cree que está detrás de estos movimientos y que siguen vendiendo cada día esa posición gigantesca que tenían en la compañía de la manzana. Y en el último bloque del día, el SP500 está en máximos históricos y fijaros cómo los ha roto desde el miércoles con ese recorte de 50 puntos básicos. Pero vamos a ver un poco más de cerca qué es lo que está ocurriendo aquí. Porque tenemos que desde ese momento en el que se presentó la noticia de 50 puntos básicos, aquí fue el movimiento hacia arriba, esos primeros minutos en los que tradean los algoritmos
y aquí tenemos en medio lo que fueron los máximos históricos previos, ¿vale? Cómo se han roto definitivamente, pero tenemos que el mercado subió, bajó, esto ya lo recordamos, y cerró en mínimos. Pero es que al día siguiente hicimos este gap up y se estuvo todo el día confirmando el movimiento. Quedamos en máximos históricos, pero hoy hemos tenido lo contrario, hemos tenido gap down y luego se ha confirmado este movimiento, hemos cerrado en la zona del gap, no se ha podido volver a subir esto a donde estuvo tradeando el día anterior. Y nos estamos quedando ahora mismo en esa zona en la que tradeó durante la noticia. Tenemos una zona de un 1% que fue donde se tradearon esos primeros minutos, donde está todo el dinero de los algoritmos, los high frequency traders están entre estas dos líneas y vamos a ver hacia dónde tira esto la semana que viene, porque se ha vuelto a meter aquí en esta zona. Tenemos justamente en ese 50% más o menos se ve aquí esos máximos históricos previos que han actuado claramente como resistencia en el día de hoy. Ahí lo tenemos. Y habrá que ver si ahora el lunes abrimos por encima y nos vamos a cubrir este gap y ya podemos confirmar un poco que ya estamos rebasando estos máximos de una manera un poco más estable, o volvemos a testear esta zona de máximos previos en la que ya le hemos pegado un toque hoy y volvemos a probar hacia abajo ese primer movimiento que hubo el día del anuncio de los 50 puntos básicos, que sería esa zona de 5.610. El Nasdaq 100 a cambio tiene un gap por encima por cubrir, está lejos todavía de máximos históricos. Aquí tenemos el gap. Estamos lejos de máximos históricos, como digo, que quedan en 504. Este es el ETF del Nasdaq, el QQQ, pero bueno, a efectos prácticos es lo mismo. Nos queda todavía los máximos históricos a un 4 y pico % y estamos en Doji City. Están empezando a hacerse velas de indecisión total y el mercado no tiene demasiado claro si nos vamos para arriba o para abajo. Hemos visto al S&P coqueteando con volverse hacia abajo y el Nasdaq lejos todavía de máximos. Lo primero que ha hecho hoy ha sido venirse a cubrir este gap, que ya queda cubierto, un problema menos y todavía en posibilidad de generar nuevos máximos crecientes. Vamos a ver si lo consigue o no esta semana que viene. Acerquémonos un poco y podemos ver que, a diferencia del S&P 500, el Nasdaq sí está confirmando ese primer movimiento que tuvo en torno a los recortes de tipos, en el que los algos se movieron entre 478 y 472 y finalmente se confirma, hoy le ha pegado un toque, pero ha salido hacia arriba, un movimiento que en principio es bastante positivo. Si hubiésemos roto esta zona serían más problemas. La zona de 478 puntos, por lo tanto, importante conservarla de cara a la semana que viene si queremos formar esos máximos crecientes otra vez. Una zona en la que puede haber un apoyo para movimientos largos. Sin embargo, hay que tener un poco cuidado porque si vamos haciendo zoom out, vemos como el movimiento que ha hecho hoy ha hecho máximos iguales, que podría ser pues ese característico doble top, y si no confirmase por aquí en la zona de 478 puntos que quiere tirar y marcar unos nuevos máximos, quizá irse a ese gap a taparlo, que os digo, de 493 puntos, se puede volver a torcer el dibujo confirmando doble top y buscando mínimos decrecientes de corto plazo. Vamos a ver qué nos depara el Nasdaq esta nueva semana que viene. Y vamos a ver cómo se han movido los sectores hoy, porque para mí es el dato más curioso del día. Aquí tenemos todos los sectores desde el anuncio del miércoles a las 8 de la tarde. A mí me ha llamado mucho la atención hoy que el sector que se ha puesto en cabeza después de 3 días, o después de 2 días y medio, teniendo esa noticia en la mesa, ha sido otra vez Utilities. A pesar de que cuando salió la noticia, los sectores que tiraron más fuerte fueron los de risk on, o sea, tecnología,
y discrecionario, que siguen estando arriba, pues tiraron muy fuerte. Pero claro, si les ha adelantado Utilities, ¿qué es lo que hemos tenido desde ese anuncio? Pues hemos tenido una pequeña rotación hacia el risk-off. Y fijaros que si vemos lo que ha ocurrido hoy, se han puesto en cabeza hoy en el día Utilities por mucho margen, es el sector que más ha tirado con muchísima diferencia, y Staples, que son los dos sectores risk-off por excelencia. También tenemos por aquí Healthcare. Se nos ha ido al hoyo completamente tecnología y se nos ha ido también discrecionario. Así que la rotación de hoy ha sido claramente a risk-off. Que fijaros, conforme ha ido avanzando el día, porque al principio ha empezado todo el día todo muy en stack. No había una dirección clara. Pero mirar conforme ha ido avanzando el día, cómo se ha puesto a tirar y a tirar y a tirar Utilities y no ha mirado atrás en todo el día. Mientras que los sectores de más risk-off se han quedado atrás. Fijaros, ya tenemos ahí arriba, en ese último tramo del día, a Staples y a Utilities. Y es que si ponemos el year to date por sectores, Utilities se ha vuelto a poner la primera. Le había adelantado brevemente comunicaciones con esa sobreactuación que está teniendo Meta. Y tenemos a XLK, que es el tecnológico, que era el clarísimo líder destacado, cada vez más abajo. Ya son varios sectores los que le adelantan: Utilities, comunicaciones, financiero. Está industrial a punto de adelantarle, una cosa que me parece alucinante. Y tenemos también a Staples, que asoma muy fuertemente la cabeza ya con un 14% en el año arriba. Curioso lo que está ocurriendo desde el anuncio de los 50 puntos básicos de recorte. Tenemos también al oro marcando máximos día tras día. Fijaros cómo ha salido totalmente de ese rango que tenía que romper durante todo el año. Estuvo tradeando en este rango de 2.430 dólares constantemente, y después de hacerle varios intentos de ruptura en julio, posteriormente en agosto, al final rompe, confirma y no ha mirado atrás. Y ahora, los últimos 3 días, los movimientos han sido muy alcistas, ya con el dato macro del año encima de la mesa. Al oro que desde luego no se la cuelan y que te está diciendo que la cosa no está tan boyante como nos quieren hacer pensar. Y por último, comentar que este fin de semana vamos a echar un vistazo en el vídeo que publicaré a este informe que ha sacado Deutsche Bank, en el que hacen una comparativa de cuando se ha recortado 50 puntos básicos con anterioridad, y lo compara con esas dos crisis anteriores, que fue en el 2001 y en el 2007. Compara distintos tipos de indicadores y vemos las similitudes y diferencias que ha habido, para que no nos engañen en que como las cosas están bien, no puede haber una recesión. Tenemos aquí todos los comparables, desde IPC hasta payrolls, hasta el propio VIX. Lo veremos este fin de semana, así que suscribiros, que ese vídeo va a estar muy interesante. Nos vemos.